les bendiga una vez más. Bienvenidos a su programa Lazos Familiares. Nos sentimos muy bendecidos de compartir en este tiempo, en este espacio que Dios nos permite para poder bendecir su familia, poder traer un espacio edificante que pueda en esta hora usted ser muy, muy bendecido. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un invitado, lo consideramos un amigo personal de no solo nuestro, sino de nuestra casa aquí en Faro de Luz. Y lo vamos a presentar. Está conmigo también el pastor Abraham, que también es anfitrión de este programa. Y queremos, traemos una dinámica muy, muy especial con respecto a lo que conlleva el enfoque del ministerio y la familia. Y queremos, pues obviamente, exponer a nuestro invitado con algunos comentarios y contenidos muy, muy importantes. Así que con nosotros está el doctor Fernando Mazariegos, pastor, doctor, tiene varias licenciaturas en teología y docencia, especialmente tiene un doctorado de la Columbia University, o sea, la Universidad de Columbia allá en Nueva York, en teología con especialidad en ministerios hispanos, muy guatemalteco, muy chapín, y que actualmente vive en Guatemala y trabaja con la Sociedad Bíblica de Guatemala. Tiene una trayectoria bastante impresionante, pero sobre todo tiene un corazón pastoral muy, muy lindo porque pues, ha sido pastor y tiene una hermosa familia, padre de 2 hijos, y actualmente todavía viven con él, con su esposa. Así que vamos a pedirle al doctor Fernando Mazariegos que nos salude y posteriormente también al pastor Abraham que está con nosotros, que también nos va a saludar a la audiencia. Amén. Bueno, mucho gusto en saludarles. Para mí es una bendición estar aquí, compartir también micrófonos, principalmente con ustedes, y con mucha gratitud al pastor José, como él bien lo dijo. Dios permite que nos amemos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y que compartamos visiones también. Y compartir con Abraham como pastor, como amigo, como compañero de misión, siempre es una bendición. Y un detalle en particular, el haber compartido durante este tiempo con sus familias y con la familia más extendida como es Faro de Luz. Así que mis saludos, mis bendiciones y mi alegría para ustedes. Bien, pastor Abraham. Amén. Gracias, pastor Mazariegos, por la invitación a pasar con nosotros estos días de fin de semana. Ya lo conocíamos a través de la plataforma Zoom, pero no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos así en persona y conocerle más de cerca. Realmente que este tiempo que hemos compartido con usted ha sido muy edificante, tanto para mí como para mi esposa y mis hijos. Hemos visto una persona muy, muy amigable, con una carisma muy especial, pero sobre todo con mucho amor y pasión a la obra del Señor. Así es que estamos bien interesados en escuchar lo que usted puede compartirnos con nosotros en este podcast de Lazos Familiares. Amén. Amén, amén. Sí, en realidad el pastor y doctor Mazariegos empieza su carrera profesional cuando se forma como académicamente como licenciado en mercadotecnia. Tiene una licenciatura de la Universidad Rafael Landívar, ¿no? Una de las mejores universidades de Guatemala. Y su proyección ahí era el tema del mercadeo, la economía. Es básicamente todavía en ese tiempo no estaba casado, ¿no? No, estaba soltero y la intención de estudiar mercadotecnia y administración financiera en esta universidad de corte católico jesuita era ayudar y apoyar principalmente a comunidades para mercadear y para buscar canales de distribución con comunidades pobres, agrícolas, a tal punto que desarrollamos proyectos a través de una oficina del gobierno en donde los campesinos encontraron mejores mercados para ubicar sus productos, principalmente productos que vinieron a los Estados Unidos. A partir de ahí comenzamos ellos a cultivar, yo a mercadear productos como la zanahoria baby, las pequeñas,
la arveja china, no sé si se llama así aquí, pero un producto más de exportación desde Guatemala, porque teníamos regiones en donde las aguas con las que se alimentaban las tierras y los cultivos eran insalúbricas, aunque fueran productos grandes, zanahorias grandes, remolachas grandes, pero en el área de donde yo trabajé y ejercí por delegación del gobierno, era con campesinos que comenzamos en primer lugar a tratar las aguas para mercadear esos productos, y fue de mucha bendición. Y lo hice con gente de la misma iglesia donde yo era joven y participante en diferentes ministerios en esta iglesia. Interesante, porque usted, pues obviamente a través de, me imagino era el Ministerio de Economía, ¿no? Sí. ¿En qué año, pastor? ¿Bajo la dirección de qué presidente? Muy bien, yo trabajé con uno de los primeros gobiernos democráticos a partir de 1986, que era un partido que llegó al poder por elecciones limpias, después de varios golpes de Estado que hubo en mi país, promovido por militares, ¿verdad? Incluso militares cristianos. Después de eso, por primera vez llegó un partido político, ganó en las urnas, y ya de forma más democrática yo pude participar bastante joven. Comencé a trabajar a partir de los 22 años con el Ministerio de Economía, y posteriormente bajo la vicepresidencia de un gran señor que fue vicepresidente de apellido Carpio Nicol, don Roberto Carpio Nicol, que fue vicepresidente de la República de Guatemala. Interesante, ¿no? El famoso Roberto Carpio Nicol, que con su familia fueron dueños del diario El Gráfico, ¿no? Exactamente. Don Jorge, hermano de don Roberto, fue un par de veces candidato presidencial, pero lamentablemente fue asesinado. Don Roberto sí llegó a ser el vicepresidente, junto con don Vinicio Cerezo, que era el presidente, e incluso don Jorge y don Roberto fueron primos hermanos de un gran procurador de los derechos humanos en Guatemala. Él se llamaba Ramiro de León Carpio. Así que con esa familia de políticos en el gobierno fue que yo tuve la oportunidad de trabajar. De servir. Excelente, excelente. Pastor, cuando su proyección laboral, obviamente, se cambia de lo que académicamente usted venía ejerciendo como un mercadólogo, y ahora hay una proyección distinta, que es la proyección ministerial, porque también obviamente usted tiene sus estudios como licenciado en teología de la Universidad Mariano Gálvez, y otros programas que realizó. ¿Cómo se dio esa transición? ¿Cuál fue lo que provocó ese cambio, no? Muy bien. Mire, en primer lugar les quiero compartir que fue el empeño que tuvo nuestra iglesia en ir capacitando a todo el liderazgo de la iglesia, y entonces diseñaron que para quienes quisiéramos servir en la iglesia, ellos diseñaron una escuela de capacitación, de adiestramiento ministerial. No iba dirigido a pastores o queriendo formar pastores, sino hermanos y hermanas que ejercíamos el ministerio con las damas, con los caballeros, en la escuela dominical. Y yo llegué allí por ser maestro de escuela dominical y dirigente de los jóvenes. Esta escuela nos comenzó como a dar los primeros gratos sabores de lo que era estudiar la Biblia, teología, cursos pastorales, y en ese interín ellos hicieron un negocio, hicieron un amarre, hicieron un convenio, un proyecto con el seminario evangélico teológico, un seminario teológico que sí era ministerial, y ellos hicieron un convenio para que quienes quisiéramos, después de estos estudios,
pudiéramos seguir capacitándonos. Yo hice un año de estudios con la iglesia y la iglesia dejó que el seminario nuestro se instalara, una sede, se instalara en la iglesia, y quienes quisiéramos proseguir en el segundo año, ahí seguimos. Ya después de tener 100 estudiantes de todo el liderazgo de la iglesia, 40 decidimos proseguir con el seminario, y a partir de ahí yo tuve la bendición en el año 88 y en el año 89 terminar mi bachillerato en teología en el seminario de la iglesia. Y exactamente, bueno, estaba estudiando teología también en la Mariano Gálvez por iniciativa propia. Allí obtuve el grado de licenciado en teología, pero el apoyo de la iglesia fue la que me dio la oportunidad, y terminando mi bachillerato, el Señor me llamó a dejar el trabajo con el gobierno y trabajar en la iglesia a tiempo completo en el mes de octubre de 1989, con 26 años de edad aproximadamente, 25, 26 años. Tiene la oportunidad entonces de empezar a pastorear. Comienzo en la estructura nuestra, sin ser pastor ordenado. Yo era un obrero enviado a una congregación muy pobre, cercana a la ciudad capital, y comencé a ser sostenido por la iglesia donde nosotros nos congregábamos, pero asignado a una congregación muy pequeña, muy suburbana, muy pobre y muy necesitada. Cuando yo llego a ese lugar, solo hay 20 personas. No tienen la capacidad de sostener a su propio pastor, y estuve allí 2 años y 2 meses exactamente, porque la tarea de ser obrero implicaba subir de categoría de congregación a iglesia. Y en 2 años lo conseguimos, que era la meta, hasta tener 100 personas ya en esos 2 años, y ellos ya pudieron sostener a su pastor. Interesante, ¿no? Sí. Esos inicios del ministerio. Exacto. Que de momento uno pues los disfruta, pero que también pueden ser a veces frustrantes, ¿no? Sí. Creo que la gran ventaja que usted tenía en ese momento es que todavía no estaba casado. Sí, era una ventaja. Hubo muchas bendiciones, pocos desafíos hasta cierto punto. A veces los desafíos se convierten como en tareas que uno tiene que tener. Pero uno de los desafíos fue tener pocos recursos para el ejercicio de la misión. Les voy a contar una anécdota rápido. Donde yo predicaba en esa congregación, arriba existía algo que en Guatemala se llama tragaluz, que era como para que los edificios no acumularan muchísimo calor. Pero como era suburbano, había en ese lugar muchas palomas. Y exactamente donde yo me paraba, me caía una especie en Guatemala le decimos piojillo, a una especie como de piojos, pero muy pequeñitos, que tienen las palomas y las gallinas. Cada vez que yo regresaba a mi casa, mi mamá me estaba esperando en la puerta, me quitaba la ropa, hervía mi ropa en agua caliente, y yo me iba directo al baño a ducharme, incluso con un medicamento para eliminar los bichitos, los piojillos que tenía ahí. Eso era un desafío después de haber estado en el ejecutivo del gobierno, trabajando como profesional, ahora trabajando como obrero, con ciertas situaciones precarias, pero con alguna vocación que yo lo disfrutaba hasta el día de hoy. El día viernes, tomando un café antes del servicio, usted me contaba cómo fue ese momento donde prácticamente Dios usó a sus pastores para hablarle directamente del llamado pastoral. No sé si quiera comentarnos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? Sí.
Bueno, el llamamiento pastoral que yo recibí fue directo. Mis pastores en ese momento me sentaron y me dijeron: Fernando, tú tienes un llamado pastoral, así que te invitamos para que a finales de este mes tú ya estés ocupando una posición como obrero y ya tenemos un lugar donde vas a estar. Se levantaron y se fueron. Y entonces yo pido la palabra. No. Y se fueron. No hay pregunta. No hay pregunta. No hay ¿quieres? No hay ¿puedes? ¿Verdad? Sino que las órdenes fueron bien directas, y yo agradezco al Señor porque fueron sinceros, y durante toda la primera etapa de mi vida nunca me dejaron solo. Y no me refiero necesariamente a aspectos económicos porque era precario, ¿verdad? Yo dejé un sueldo más o menos como en ese tiempo, año 89, tal vez como de unos $600 el equivalente, y comencé a ganar $20 en octubre, noviembre y diciembre del año 89, porque como la iglesia era tan estricta aún con su presupuesto, que esos $20 los ganaba porque alguien los ofrendaba, porque no estaban puestos en el presupuesto del año vigente. A partir del mes de enero del año 90 ya tenía $50 de sueldo, ¿verdad? No los 600 que dejé con el gobierno, pero yo ya estaba presupuestado entonces valga la redundancia, en el presupuesto de la iglesia. Feliz, contento, Dios suplió y Dios hizo grandes cosas durante ese periodo, que fue la primera experiencia de la iglesia. Solo doy este detalle. Tenemos tanta pasión por esa iglesia. Yo lo trabajé soltero, que mi esposa ama esa iglesia porque aprendió a amarla por todas las experiencias que yo le contaba. Y mis hijos aman esa iglesia porque escucharon de mí cosas bonitas. En el mes próximo yo predico en el aniversario de esta iglesia, y fue una invitación que yo no dudé en aceptar por el tremendo amor que siento por esa iglesia y el ejercicio pastoral que hice en el año 90 y 91 con ellos, incluso 3 meses antes de finalizar el año 89. Quedó un lindo enlace espiritual con ellos, ¿no? Sí. El pastor Mazariegos, Fernando Mazariegos, fue pastor de la primera iglesia presbiteriana en Guatemala, que de hecho es la primera iglesia que se funda en Guatemala. Y digo, para aquellos que son guatemaltecos o aquellos que no lo conocen, es una iglesia muy histórica, con una buena trayectoria, y pues los que somos pastores, independientemente de la denominación, saber y entender que se puede pastorear la primera iglesia que se fundó en Guatemala es un privilegio, ¿no? Sí. ¿Cuál fue su experiencia ahí al ser nombrado como pastor de esa iglesia? Bueno, es la iglesia de buena parte de mi familia. Las 3 experiencias más gratas que me deja la Iglesia Presbiteriana Central es que siempre he predicado de lo importante que nosotros como cristianos y nuestras familias tengamos una raigambre, que tengamos un pasado que contarle a las próximas generaciones. Y esta iglesia está plagada de historias en la sociedad, en la cultura, en la educación y por supuesto en el ministerio. Fuimos una iglesia que abrió brecha misionera en la fundación de muchas iglesias en un área indígena, con indígenas de una raza que se llama Quechí en Guatemala. Allí el trabajo misionero de la iglesia fue incansable, a tal punto que hoy hay en esa región más de 400 iglesias quechís. Entonces, esos 2 elementos, el que nos pueda dar historia, el que nos pueda dar raigambre, el que podamos ver cómo la iglesia sí debe
de participar en todas las áreas sociales, más lo misionero. Y un tercer elemento que para mí es fundamental: pastorear de una iglesia en donde yo fui miembro, donde me vieron de adolescente, en donde me vieron todas las travesuras que hacía, ¿verdad? En donde me vieron funcionar como maestro de escuela dominical, pero también ser alumno, en donde me vieron predicar, pero también me vieron sentado en las bancas, en donde me vieron enamorarme, por favor no se lo digan a nadie, enamorarme de una señorita o de otra señorita, ser novio de esta señorita, hasta que al fin decirle a alguien que se casara conmigo, casarme con ella, tener mi primer hijo allí. Mi segunda hija nació en la otra iglesia que pastoreamos, pero mi primer hijo ahí. Y verme ahora de nuevo, haber regresado a esta iglesia en calidad de asistente, de predicador invitado, con mi familia sirviéndole al Señor. Esas son experiencias muy, muy lindas porque son parte de la formación, pero ahora también de la herencia a mis hijos. El mayor tiene 26 años y la hija tiene 24 años. Esa herencia ya se la dimos a nuestros hijos y eso nos da mucha alegría y satisfacción. Se activa un legado generacional, ¿no? Interesante. Actualmente, pastor, usted ejerce labores con la Sociedad Bíblica de Guatemala como director académico en el área de la docencia más que todo, ¿no? Y ha venido generando algunos programas que son muy interesantes, porque a veces pensamos que la Biblia solo pues es aquel libro que se puede comprar en una librería o que alguien nos la puede regalar y que hoy la disfrutamos en nuestro idioma español y que, bueno, dentro de muchas personas fuera y dentro de la iglesia, a veces se desconoce la gran variedad de traducciones que existen. Aún así, tener una Biblia escrita en papel o con una aplicación en una tableta o en un teléfono, pues obviamente es una gran bendición. Pero hay muchos que no tienen esa accesibilidad, no tienen, ya sea por impedimentos o por alguna otra razón, por la falta de tal vez no hablar el idioma, pues obviamente del país, pero usted ha venido trabajando y desarrollando algunos programas para esas personas que pues no tienen esa bendición como la que tenemos nosotros, ¿no? Tal como la traducción de la Biblia a algunos dialectos o lenguas que se hablan en Guatemala y otros contextos, ¿no? Uh-huh. Y sería pues importante conocer un poquito más de eso. Muy bien. Las sociedades bíblicas de cada país, nosotros tenemos 189 sociedades bíblicas alrededor del mundo. Y una de los propósitos comunes de las 189 sedes es esta: que nosotros no somos una librería en nuestro país. No vendemos Biblias solamente, sino que nosotros hacemos un círculo de la misión. Traducir la Biblia, editar la Biblia, vender la Biblia o hacer accesible la Biblia, que también es un término que quiero explicar, y luego enseñar la Biblia, desarrollar proyectos para que se conozca la Biblia y que de allí puedan surgir también proyectos de misericordia. Por ejemplo, la última versión de la Biblia que nosotros entregamos a una comunidad, dentro de los idiomas que hay en Guatemala, hay un idioma que se llama Achí. Achí, así se llama. Y es una comunidad como de 100,000 hablantes. Ese proyecto tuvo una primera etapa en donde instituciones que trabajan con la traducción de la Biblia, Canadá, en Europa, financiaron, pero de forma infructuosa, la traducción de la Biblia. Cansado de tanta inversión y de poco resultado,
nos convocaron a la Sociedad Bíblica para que pudiéramos hacer un convenio de comenzar de cero, después de 53 años, comenzar de cero una traducción. La concluimos en 7 años con una inversión aproximadamente, una inversión como de unos $800,000, la traducción en los 7 años, y luego en la edición de la Biblia, pero lo concluimos. Cada Biblia que salió de imprenta, independientemente de lo que habíamos gastado en la traducción, tuvo un costo como de $32. Y nosotros la dimos en $7 aproximadamente a la gente de esa región. Pero no solamente era traducción, edición y venta, sino que entonces me correspondió con los pastores locales, los pastores de ese pueblo, desarrollar programas académicos para que ellos estuvieran estudiando sobre teología bíblica, no pastoral, no historia de la iglesia, nada de esos cursos, no teología sistemática o dogmática, sino que eminentemente cursos de la Biblia, cursos bíblicos. El pensum, por ejemplo, de el Pentateuco, de los libros históricos, de los profetas, porque la intención nuestra, por la diversidad de pastores, entre iglesias conservadoras, hermanos pastores pentecosteses, hermanos pastores carismáticos, la intención no era darles una doctrina, sino que un contenido más bíblico, más académico, más ecuánime, más científico. Entonces, esa experiencia de la entrega de la Biblia fue en septiembre del año 2019. Pero tal como lo decía el pastor José Recinos, nosotros nos arriesgamos con otros proyectos, y esta frase es muy nuestra, con traducción de la Biblia en idiomas que habla nuestro corazón. Entonces, en el año 2021 comenzamos un proyecto capacitando a madres y a teólogas de cómo hacer una Biblia diseñada para niños con síndrome de Down. Es una especialización o una subespecialización, porque la intención es tener Biblias con un lenguaje para madres, padres que tienen la experiencia de tener un niño o una niña con síndrome de Down, y la Biblia totalmente adecuada para ellos. Y actualmente yo fomento el estudio bíblico de la Biblia en braille con personas completamente ciegas. Y además capacito a traductores, porque estamos en el proyecto de la traducción de la Biblia en lengua de señas. Eso no es una Biblia física, no es una tablet, sino que es una Biblia que se está editando a través de videos, porque con ello nos comunicamos. Por supuesto, es una serie de videos del Evangelio de Marcos. En ese Evangelio estamos trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque hablamos y traducimos la Biblia en el idioma del corazón de las personas. Bien interesante, porque fíjese, por ejemplo, en la iglesia hay niños con ese síndrome, ¿no? Tal vez no hay mucha cantidad, pero a veces no sabemos cómo tratar, cómo apoyar a las familias y cómo puede llegar la palabra de Dios al corazón de estos niños o adolescentes que sufren de ese síndrome. Pero el otro día, cuando usted comentaba esto, predicando aquí en nuestra iglesia, una madre se me acercó y me gustaría tal vez que la audiencia lo pudiera escuchar, porque uno de lo que sí es muy común y ha ido en aumento en la vida de la iglesia, es el problema de los niños con autismo, ¿verdad? Ha ido en aumento independientemente de cuál sea el contexto, porque el contexto
médico, biológico o psicológico, pues nosotros no lo tratamos, ¿no? Pero sí tratamos el problema de familias que tienen niños con autismo y el potencial de niños. O sea, yo vengo sirviéndole al Señor por 42 años. Y en mi juventud no se miraba eso. Se miraban niños con síndrome de Down, porque yo recuerdo que en la primaria yo me recuerdo de 2 niños que tenían que estudiar con el grupo porque no había un programa especial para ellos, especialmente en Guatemala. Hoy tal vez aquí en Estados Unidos existe otro contexto, pero no se escuchaba eso del síndrome, el problema de autismo, ¿no? En la niñez, en la adolescencia. Y hoy se ha incrementado en la sociedad y por ende se incrementa en la iglesia, ¿no? Entonces no sé si tal vez ustedes han manejado como sociedad bíblica o tienen una proyección con el tema de cómo sacar una versión o habrá una versión para estos niños con síndrome, o no con síndrome, sino con el problema de autismo, ¿no? Ya, la verdad es que no hemos entrado en la etapa con este segmento de la población que, tal como lo dice el pastor, crece y a veces de formas discretas. No lo hemos contemplado, pero puede ser un desafío para nosotros próximamente. Pero mientras el pastor José mencionaba esto, lo que yo saco son 3 conclusiones. La primera conclusión: la iglesia de un primer mundo o de un tercer mundo, de donde yo procedo, mi país es de tercer mundo, no estamos capacitados para trabajar con familias que tienen hijos, hijas, parientes con este problema, esta necesidad o esta enfermedad. Solo me recuerdo de la palabra de Dios y lo quiero comparar con el día de hoy. ¿Qué hacía una pareja de padres con un niño ciego? ¿Qué hacían? Para llenar las expectativas de la sociedad, expulsaban al niño o a la niña enferma fuera de su hogar. Ya no lo sostenían. Habían lugares, ciudades, donde vivían los proscritos. Para ponerlo más claro, más sencillo, habían lugares en donde vivían los leprosos fuera de sus hogares porque la religión en ese momento o las circunstancias no les permitían convivir con la persona enferma. ¿Qué hacemos el día de hoy, Pastor José, Pastor Abraham? ¿Qué hacemos hoy en día? Los escondemos. Escondemos al niño con autismo, escondemos muchas veces alguna enfermedad o nos ausentamos de la iglesia, pero normalmente los escondemos. Esos son desafíos pastorales, así como pastorear madres solteras, padres solteros, hijos viviendo con abuelos. Tendríamos que ir aprendiendo, porque son desafíos contemporáneos de cómo apoyar y cómo pastorear familias con niños, niñas que tienen autismo, síndrome de Down, etc. Son desafíos para la iglesia y creo que nos podemos proponer hacer algunos cambios y avanzar en esos detalles. Por ejemplo, este es posiblemente un ejemplo sencillo, pero me gustan mucho esas iglesias que tienen la predicación en pleno desarrollo del culto y una traductora o traductor en lengua de señas apartado allí en algún espacio con personas sordas de nuestra comunidad. Me encanta cuando están predicando y el traductor o traductora les está traduciendo el sermón a esas personas que están sentadas al lado nuestro participando del culto. Eso me encanta, pero eso es moderno. Hace poco se implementó. Sí, muy cierto, sí. Hay algo que tal vez usted mencionó y que yo creo que va a ser muy, muy útil para aquellos padres que nos están viendo o que pueden hacer referencia a este programa, es lo que usted decía. Porque tal vez ahorita no hay algo que pueda suplir esa necesidad, pero sí puede haber algo. Porque fíjese, pastor, algo de lo que usted decía que yo me he dado cuenta
de padres que de momento esconden a sus hijos, pero no esconden a sus hijos de la realidad del problema y, como decimos tal vez hasta vulgarmente, camuflándolo de otra manera. Hay padres que de momento saben que sus hijos tienen este problema de autismo, y como que se sienten avergonzados o se sienten intimidados y entonces no reconocen en la iglesia o en cualquier otro lugar o en cualquier otro escenario, no reconocen el problema y de esa manera ocultan el problema, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que a medida que crece la iglesia, las familias vienen y este problema del autismo es serio. Entonces hay padres que tal vez cuando se les pregunta si sus hijos tienen autismo porque se ha visto o reconocido un comportamiento por ahí, lo ocultan o lo niegan, ¿no? Al menos en la realidad de la iglesia, en la vida de la iglesia. Y por ahí, pues tal vez el consejo sería no ocultarlo, ¿no? Porque a medida que las familias van manifestándolo, lo van dando a conocer, también los pastores estaremos más anuentes a buscar medios, formas, implementar, qué sé yo, salones, entrenar a personal para que pueda trabajar directamente con este nivel de niños, ¿no? Nosotros tenemos varios niños autistas acá y dentro de ellos el nivel de autismo es totalmente diferente. Pero es un desafío, como usted lo decía, ¿no? Tal vez algo que pueda quedar no solo en la Sociedad Bíblica de Guatemala, sino en la sociedad bíblica, es atender esa necesidad, ¿verdad? Porque pienso yo que tal vez es muy lindo el programa de poder tener la Biblia que llegue a los niños con el síndrome de Down, porque es una gran necesidad y una crisis también ahí, ¿verdad? Pero sería bueno que pues de momento pudieran empezarse a desarrollar cosas que puedan servir, pero a la audiencia dejarle ver que aunque su niño por una u otra razón que ha sido diagnosticado con autismo, pues darlo a conocer en la vida de la iglesia, ¿no? Para buscar los medios y las formas como poder nosotros como pastores apoyar a este segmento de la población cristiana. Si usted me permite, hermano José, hermano Abraham, les quiero contar algo. Las traductoras de la Biblia para niños con síndrome de Down, que eso ya lo iniciamos en el año 2021, tienen estas características. Son madres con niños o madres de niños con síndrome de Down. ¿Qué quiere decir eso? Que no son especialistas de este síndrome, sino que son madres a las que como sociedad bíblica les capacitamos para que ellas sean las primeras involucradas en el trabajo de traducción. Y lo que está diciendo el pastor José es que ya no ocultaron a su hijo. Es que ¿por qué se va a ocultar? Sino que encontraron y están siendo parte de la solución. Y el segundo detalle que les quiero mencionar: el grupo de madres que están apoyadas, por supuesto, por nosotros como biblistas, les contamos las historias, corregimos los contenidos, pero ellas les dan la sal y la pimienta. Dentro de este grupo de 10 personas, hay 3 personas que tienen muchos recursos. ¿Saben una cosa? Primero, aprendieron a no ocultar a sus hijos, sino que a involucrarlos en la misión. Y segundo, están invirtiendo sus recursos, ¿verdad?, intencionalmente para bendecir a otras personas, ya que ellos al principio se sintieron sin esperanza, sin encontrar una solución. Ahora no solo encontraron la solución o una de las soluciones, sino que están invirtiendo sus recursos para bendecir a otras familias que van a tener o tienen ese problema. Creo que así se hace la misión también, con una buena sabiduría de invertir los recursos para bendecir a otras personas y a otras familias. Sí, porque la intención es cumplir con el mandamiento del Señor, ¿no? Ir a todo el mundo,
¿verdad? Y hay un segmento de la población que no tiene, pues lamentablemente tiene ciertas deficiencias o incapacidades que no le permite tal vez entender mejor la Biblia como la tenemos nosotros escrita o en un formato digital que la disfrutamos, ¿no? Pero porque tenemos tal vez nuestro entendimiento sólido, pero definitivamente hay un segmento que como que nos estamos quedando cortos, ¿no? De llegar a ellos con la Biblia. Su trabajo ha sido muy interesante, pastor, dentro de la sociedad bíblica. Obviamente como docente es un excelente profesor. Tiene esa forma de ganarse a los alumnos por la experiencia que tenemos, ¿no? De tenerlo como privilegio, de tenerlo como profesor de nuestros programas aquí en lo que hacemos teológicamente, pero nos hemos sentido muy, muy bendecidos con tenerle. Quiero tocarle un punto porque hoy estamos a 17 de octubre. Este programa va a salir en los próximos días y no sé si podamos profetizar tocando este tema que quiero tocarle. Usted regresa a Guatemala hoy. Hay un problema social en nuestro país que ha afectado a la iglesia. Ayer platicaba con una amiga, me comentaba que no había podido ir a la iglesia el domingo. Usted también hizo mención, ¿verdad?, por su familia que se tenía que congregar y que como que la iglesia por este problema social regresó a lo que se hacía en tiempo de pandemia, ¿no? Por Zoom. Gracias a Dios por las redes, gracias a Dios por cómo hoy se hacen por stream todos los servicios que se continúan haciendo y la iglesia tiene la tecnología para hacerlo. Pero independientemente de que la iglesia provea una facilidad, bueno, no pudimos congregarnos por este problema social. ¿Considera usted que la iglesia en Guatemala como tal se está moviendo, está haciendo algo como iglesia, ¿no? Porque tal vez como ciudadanos siendo cristianos se han manifestado y tal vez con derecho, sin ir a la profundidad del problema, porque ya es un problema hasta político, ¿no? Pero ¿considera usted que la iglesia evangélica cristiana en Guatemala ha hecho o está haciendo algo ahorita por este problema? Creo que sí, pero con ciertas deficiencias. Yo quiero poner fechas exactas. Yo estaba en Guatemala domingo 8 de octubre. 4 días antes comenzaron bloqueos, problemas sociales que está mencionando el pastor Recibe. Y la iglesia a donde asistimos como familia se vio en la necesidad de volver a cerrar sus puertas, tal como usted lo dijo, como en época de pandemia, porque nuestra iglesia está ubicada exactamente detrás del Palacio Nacional de Guatemala y al lado de la Casa Presidencial. Muy bien, la iglesia tuvo que cerrar, pero no por voluntad propia y ahora no por una enfermedad, sino por un estallido social que todavía no se ha resuelto. Bueno, el 8. Yo pasé acá con ustedes el 15 de octubre y allá también se mantuvo cerrada la iglesia o el templo. Claro, la iglesia encontró los mecanismos para poder brindar el culto y que la gente pudiera conectarse. Pero la realidad de las cosas es esta. ¿En dónde está la iglesia ante los estallidos sociales o ante los problemas de educación, culturales, de violencia, de corrupción, como se está dando en mi país? Ahora está comprendiendo que se necesita tener una participación fuera del templo para que los maestros de nuestra iglesia o de toda la iglesia evangélica hagan una influencia positiva en todo el sistema educativo de Guatemala. Y ahora digo algo controversial. ¿Dónde están esos evangélicos de mi país que ejercen en el gobierno y que deben de marcar la diferencia
de no ser parte del problema de corrupción o de descomposición social. Entonces creo yo que en primer lugar la iglesia se está dando cuenta que no solamente hay que ir al culto, sino ser luz. Bueno, el nombre bonito de su iglesia, Faro de Luz, el faro no era escondido, el faro guiaba, el faro daba luz en medio de las penumbras. Así somos llamados nosotros. Entonces creo que sí está haciéndose algo. Yo creo que soy parte de la solución, pero todavía en un grado mínimo. A veces la iglesia quiere seguir en conciertos musicales que para mí son fantásticos y me gustan, pero de repente hay que invertir tiempo, recursos y energía para cambiar también las estructuras que nos están haciendo tantísimo daño en muchos países más que en otros, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque pues obviamente no solo es en el contexto social de Guatemala. Las sociedades han sido tan cambiantes aquí en Estados Unidos, con este problema tan polarizado que se ha dado entre los dos partidos, y que obviamente llega y tiene influencia en la población, y los dos polos opuestos son muy fuertes. Se ha creado hasta un odio en la población, ¿verdad? Se ha creado un odio entre demócratas y republicanos que en la vida de la iglesia se da. Entonces, cuando viene un estallido social como este, que no dudamos que en cualquier momento pueda darse aquí en Estados Unidos como se ha dado, es donde ahí venía la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia estamos haciendo ahorita actualmente en Guatemala? Y obviamente lo que se pueda dar en otros países como aquí en Estados Unidos, ¿no? La respuesta que usted nos dio muy específica, muy puntual, pero muy correcta, porque nos hemos acostumbrado a congregarnos en cuatro paredes, nos hemos estado acostumbrados a hacer. Y de momento no estamos hablando de un programa evangelístico misionero, porque nosotros estuvimos en Guatemala haciendo misiones, ayudando comunidades en el interior de la República. Nos unimos siempre con algunos ministerios nacionales, y hacemos nuestra labor. Llegamos a lugares donde no fácilmente llega cualquiera. Estábamos allá cuando el estallido social se incrementó y hasta tuvimos algunos problemas para salir del país, pero Dios nos abrió puertas. Lo cierto es que tenemos que involucrarnos más como iglesia, ¿verdad? En Guatemala es importante la oración. La oración, la iglesia obviamente ora, y nos congregamos para orar por el problema, nos reunimos para orar por la situación que se está dando. No obstante, como usted dice, deben de haber cambios. Los que han sido tal vez oficiales electos que son cristianos deben de tomar una mayor participación. La iglesia debe involucrarse más para poder favorecer, o al menos tener un tiempo de favor en medio de una situación como la que actualmente se está viviendo en Guatemala. Esperamos en Dios que pronto ese problema pueda resolverse para bien de todos los guatemaltecos, y especialmente para bien de la iglesia en Guatemala. Pero su trabajo ha sido muy especial, pastor. Muchas gracias. Pues nosotros desde aquí como iglesia lo hemos valorado. Nos sentimos muy a gusto, como decía el pastor Abraham, que en estos días haya compartido con nosotros, ¿verdad? Y que esté compartiendo. No sé, pastor Abraham, ¿quisieras compartir algo más? Sí, antes de despedirnos, más que todo valorar, ¿no?, el trabajo y el esfuerzo que usted ha hecho, la trayectoria en el ministerio. Y platicando con usted nos compartía que no solamente fueron cosas materiales que usted tuvo que sacrificar por la obra, ¿no? Parece que también ahí su vida sentimental, hubieron ahí algunos ajustes que el Señor hizo en su vida y que ahora usted lo ve como algo de bendición, pero que en el momento pues no dejaron de golpearlo, ¿no?, emocionalmente. Claro. Me hablaba usted de un par de ocasiones donde pues la relación en la que estaba no se pudo dar por el simple hecho de que usted era un ministro, ¿no?, y tenía un enfoque hacia la obra de la iglesia. Como este programa es de lazos familiares, ¿no?, ¿cómo usted manejó esa situación
y cómo ahora puede ver la bendición de lo que es su esposa y sus hijos, ¿no? Lo que Dios tenía reservado para usted. Ok. Bueno, tal vez voy a hacer la corrección de cómo Dios encomendó mis pasos y cómo Dios enmendó también las situaciones. Porque uno puede comenzar incluso cometiendo ciertos errores o anhelando algo y de repente es Dios el que le dice, no, mi hijo, no es por ahí, ¿verdad? Entonces llegó justo en el momento determinado mi esposa para que ella se casara conmigo. Y eso es lo que yo le enseño a mis 2 hijos que están solteros. Hijos, no se fijen, por favor, en aquellas barreras que nos separan. Por ejemplo, no se fijen en la economía o el estatus económico de quien sea su novio o novia para poderse casar. No se fijen en eso. No se fijen incluso necesariamente en temas raciales o de procedencia. Fíjense en la compatibilidad que puedan tener en sus propósitos, en sus deseos. Por eso la Biblia es muy sabia, muy clara. No se casen con yugo desigual, porque entonces los yugos desiguales sí se convierten en barreras que muchas veces terminan en fracasos. Entonces lo primero fue hacerme novio y posteriormente esposo de una señorita que había crecido en la misma iglesia donde yo crecí. Por supuesto, yo con unos años más, pero ella era la señorita que estaba ahí. Yo estuve en la fiesta de los 15 años de quien es mi esposa, sin saber que iba a llegar a ser mi esposa. La segunda, nuestra mesa ha sido una mesa de educación para nuestros hijos. Y mi esposa ha sido muy sabia de que las cosas de la iglesia y el ministerio las plantea de manera muy positiva. Un ejemplo sencillo. Mi esposa le enseñó a mis hijos desde el principio, desde muy niños, que cuando les dieran un cambio, un vuelto, no sé cómo, si ellos dieron un billete de $50 y les dieron un billete de 10, un billete de 20, que como vuelto, como cambio de lo que habían comprado, si el billete era de 10, era nuevecito, mi esposa les enseñó, esto es para la iglesia, para la ofrenda. ¿Por qué? Porque no solamente es la ofrenda, sino el mejor billete para el Señor. Entonces mis hijos, creo yo que por influencia de ella, comenzaron a ver el ministerio y el trabajo, a pesar de las precariedades que nosotros sufrimos y que todavía, pero les enseñó a verlos con una mirada diferente. Y eso educa para nuestros hijos, porque entonces ven lo bonito que es estar casado con un hombre o con una mujer en el temor de Dios, con principios y criterios comunes y además brindando el mejor servicio, que a tal punto que las críticas al ministerio estuvieran ajenas de nuestra mesa. Cuando nos íbamos a nuestra habitación, acostados ya para finalizar el día de trabajo, posiblemente ahí llorábamos, comentábamos, pero no con nuestros hijos, y eso nos ha bendecido porque hasta el día de hoy mi hijo, que es un ingeniero civil, es servidor de la iglesia. Mi hija, que es psicóloga, es servidora de la iglesia. Y creo que mi esposa contribuyó en eso a Abraham en el momento justo que yo lo necesitaba. Gracias al Señor por eso. Interesante, ¿no? Se cumple la escritura cuando pues existe una Eunice o una Loida instruyendo a un hijo, a un nieto, o como lo vemos en la vida de los reyes, donde se caracteriza muy directamente a la madre del rey que lo instruyó, la mujer siempre participando en la vida de la familia. Como usted decía, las madres son las que tienen el potencial. Una Jocabed que instruye a un Moisés sin que realmente pues era su hijo biológico, pero no era el hijo del imperio, ¿verdad? Entonces siempre existe un toque muy especial y debe de ser profundo en la vida de los hijos a través de una madre, ¿verdad? Pero el padre tampoco se puede quedar a un lado, ¿verdad? Definitivamente.
definitivamente estamos agradecidos con su persona, Pastor Mazariegos. Pues nosotros estamos muy bendecidos porque pues sigue siendo nuestro profesor en los programas que tenemos acá de la Escuela del Ministerio. Pero gracias por estos días que usted pudo compartir y entregarle a la iglesia, ¿no?, de lo que el Señor le da. Muy, muy bendecidos. Así que muchas gracias y seguiremos, pues, obviamente en esa relación que Dios nos ha permitido construir, en esos lazos familiares que se dan siempre también en la vida de la iglesia, ¿verdad? Amén. Así que unas palabras de despedida, Pastor Abraham. Bien. Ay, perdón. Sí. Yo pensé que iba a decir mi nombre. Sumarnos solamente a la gratitud del Pastor Resino, ¿no? Muchas gracias por entregarnos estos días y oramos al Señor para que pueda regresar pronto. Amén. Y siga compartiendo la palabra y también experiencias que usted ha vivido en el ministerio, ¿no? Es que un placer tenerle acá. Muchas gracias. Ahora sí. Mi esposa se llama Vera. Yo le digo la Verita. Entonces la Verita les manda saludos, abrazos, bendiciones a las familias pastorales, a la congregación y por supuesto a ustedes. Rodrigo se llama mi hijo, 26 años, soltero. Les manda saludos, bendiciones, muy contentos ellos de la buena atención que he tenido. Mi hija Jimena, 24 años, ella es psicóloga, les manda también, incluso ella sí fue muy enfática, dile muchas gracias porque ella sabe que estoy bien atendido y de verdad les dejo mi corazón, mis oraciones y mi empeño también por servirles como Dios nos ha mandado y como la iglesia se lo merece. Así que muchísimas gracias. Es una bendición para mí. Grande. Gracias, Pastor. Gracias a ustedes que siempre también nos han seguido a través de este programa Lazos Familiares. Pedimos que le haga un like ahí a este programa y si lo puede compartir, mucho que mejor. Nos permite siempre poder llegar a otras personas y que otras personas puedan escuchar lo que el contenido de este programa puede ofrecerle. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y será hasta en una próxima. Amén.